Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os expuse hace poco en la pestaña de comunidad, además del vídeo de los 10 directores favoritos de los suscriptores, vamos a continuar con la sección de cine con mayúsculas. La sección de cine con mayúsculas fue una sección que yo abrí hace ya un año, año y medio aquí en el canal para comentar una serie de títulos muy escogidos de la filmografía, sobre todo hollywoodiense, de películas estadounidenses, que habían salido en VHS aquí en Madrid, vamos, aquí en España, generalmente, aproximadamente durante los años 90. Eran títulos muy escogidos que no habían salido, no se habían editado en VHS hasta ese momento, y que han sido muy poco editados tanto en DVD como en Blu-ray. Dentro de esta sección tenéis títulos como El Ben-Hur de Fred Niblo de 1925, La vida privada de Sherlock Holmes de Billy Wilder, Chicago años 30, una de las grandes películas de cine negro de finales de los años 50 que cerró la carrera prácticamente de Robert Taylor y de Cyd Charisse en la Metro-Goldwyn-Mayer, y otros tantos títulos que nos quedan todavía por comentar. Como os expuse, ya os digo, en la pestaña de comunidad, vamos a comentar en un miniciclo 3 películas que ya os digo que salieron en VHS en su momento, pero que han sido muy poco editadas tanto en DVD como en Blu-ray. Y esta noche vamos a comentar la primera de todas ellas. Esta película que vamos a comentar prácticamente se puede considerar como un film maldito, un film muy infravalorado por parte tanto de los historiadores de cine como por los cinéfilos como por los críticos. Es una película que yo vi desde muy niño, que la pusieron en televisión española, en una versión realmente extraordinaria, con un formato panorámico magnífico, con un uso del Technicolor apabullante, y que se puede ver que es una película Metro-Goldwyn-Mayer, de la productora Metro-Goldwyn-Mayer, prácticamente desde el principio hasta el final. Es una película que luego pusieron en el programa de José Luis García, en Qué grande es el cine, y después de oír los comentarios de los contertulios que tenía García, yo no podría creer lo que estaban diciendo, porque no encajaba para nada con la película que yo había visto, con la maravillosa película que yo había visto. Evidentemente, la película que vamos a comentar no es un film realmente perfecto, como algunos de los grandes clásicos de la época dorada de Hollywood, pero sí es un film absolutamente estimable, con unas interpretaciones que rayan a un gran nivel, con una historia grandiosa. Estamos ante una película que yo la considero que es una auténtica odisea, y además filmada por uno de los grandes artesanos, que yo no le considero, por así decirlo, un artesano en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Para muchos críticos y muchos historiadores ya me habréis oído decir aquí en el canal que cuando ellos se refieren a un artesano, se refieren a un director de un modo un tanto poco déspota, como si fuera un mal director, pero los artesanos realmente son personas que son absolutamente necesarias dentro de lo que es la historia del cine y el cine en general, porque realmente tiran mucho de artesanía. El artesano es la persona que hace arte. Y realmente este director, del que vamos a hablar también un poquito antes de lo que es la película, es uno de los grandes directores de la época dorada de Hollywood, sin ningún género de dudas. Lo que ocurre es que es un director que realmente generó muchísima controversia, porque fue durante la caza de brujas de 1950 del senador McCarthy en Estados Unidos, acusado de actividades o de fomentar las actividades antiamericanas. Estuvo en la cárcel durante un tiempo. El director es Edward Dmytryk. Edward Dmytryk, ya os hablé de él cuando hice aquí la review en el canal del Motín del Kane, que es un vídeo que por desgracia yo tuve que borrar, porque puse, si me permitís el inciso, puse una serie de fotografías que YouTube pues me dijo que tenían derechos de autor y tuve que quitar, pero El Motín del Kane será una película que yo volveré a comentar aquí en el canal, esta vez tendré más cuidado, porque es una película realmente magnífica en todos sus aspectos, como es la película que vamos a comentar esta noche. Es una película del año 1957, yo creo que es una absoluta maravilla, tanto de la técnica como de la narración, como de la interpretación, y filmada por un director que ya en 1957 estaba como tocado por la varita de la desgracia, por así decirlo,
porque debido a la caza de brujas empezó, digamos, ¿cómo os voy a decir?, a delatar a una serie de compañeros suyos que sí que eran comunistas y que sí que tenían actividades antiamericanas. Aunque yo soy una persona que no tiene prejuicios en ese sentido, y yo juzgo a los directores por el trabajo que realizan en las películas, no por su ideología, por supuesto. La película que vamos a comentar esta noche, y que yo ya os digo que sí considero que es una absoluta maravilla, es nada más y nada menos que El árbol de la vida. A ver si se puede ver mejor aquí, exactamente. El árbol de la vida de Edward Dmytryk del año 1957 y protagonizada por uno de los grandes actores del método, que fue Montgomery Clift. También por Elizabeth Taylor, por Eva Marie Saint, Agnes Moorehead, la madre del ciudadano Kane en la película de Orson Welles de 1941, la que es la mejor película de la historia para muchos cinéfilos, y también protagonizada por Rod Taylor, y que fue además la presentación en sociedad hollywoodiense, por así decirlo, entre comillas, de una de las grandes estrellas, bueno, voy a decir una de las grandes estrellas, pero sí uno de los personajes, uno de los actores más carismáticos que yo he visto en una gran pantalla, que es nada más y nada menos que Lee Marvin. Esta fue la primera película de Liberty Balance, del personaje, uno de los personajes más carismáticos y más conocidos de Lee Marvin. Esta fue su primera película, y además que nos brinda una interpretación absolutamente estupenda. Ya comentaremos un poquito del papel de Lee Marvin en esta película. El árbol de la vida para mí es una gran superproducción dentro de lo que es los años 50, dentro de lo que es la época dorada de los grandes estudios, y además es que es una superproducción muy cuidada, sobre todo en el aspecto técnico. Edward Dmytryk era, ya os digo, un muy buen artesano en el sentido técnico, no tanto narrativo, pero sí en el sentido técnico, porque filmaba además con una técnica muy depurada, movimientos de cámara muy suaves, utilización además del formato cinemascope de una manera muy gloriosa, y además tengo que deciros que esta fue la primera película filmada en 65 o 70 milímetros. El formato, lo que se denomina el formato Ultra Panavision. Posteriormente vendrían películas como Ben-Hur en el 59, Lawrence de Arabia también, que ya fueron filmadas también en este formato. Pero esta fue la primera película, fue pionera en lo que se refiere al formato de 70 milímetros. La verdad es que esta edición en DVD que tengo yo de El árbol de la vida se ve con un formato muy estrecho de pantalla, pero yo lo prefiero así porque es el formato original. Y además ya os digo, en 70 milímetros, y además con una calidad de imagen estupenda, con un uso del Technicolor maravilloso y con unas interpretaciones que yo creo que rayan lo magistral. Tenemos al uno de los grandes actores del método, que fue Montgomery Clift, a Elizabeth Taylor y Eva Marie Saint, que conforman un triángulo amoroso en esta película, digamos que muy curioso, por así decirlo. Tengo que deciros que también esta producción, antes de meterme de lleno con todo lo que es el desarrollo de la misma, lo que es el argumento y la parte técnica, tengo que deciros que estuvo marcada por la tragedia. Montgomery Clift, que era un actor que tenía además pues múltiples, digamos, problemas psicológicos, no voy a decir que estuviese loco ni muchísimo menos, tenía una serie de problemas psicológicos, le daba muchísimo a la bebida durante pues prácticamente la mayoría de todos sus rodajes. Entonces, en uno de los momentos del rodaje del árbol de la vida, él cogió su coche y prácticamente pues se puede decir que tuvo un accidente automovilístico, lo cual le desfiguró por completo el rostro. Durante el rodaje del árbol de la vida, Edward Dmytryk tuvo que paralizar el rodaje de esta película hasta que le recompusieron la cara, evidentemente por la ayuda de la cirugía plástica, pero eso se puede decir que marcó para siempre lo que fue el rodaje del árbol de la vida, ya que Montgomery Clift, debido pues a su rostro, que ya os digo que tuvo que ser prácticamente recompuesto con una cirugía plástica además magnífica, se puede decir que estuvo el resto de lo que fue el rodaje de la película, de lo que quedaba de la película, pues prácticamente se puede decir que casi borracho, pues la mayoría de secuencias. Y además es que Edward Dmytryk y los productores de la Metro se propusieron desde un primer momento, después del accidente de Montgomery Clift, sustituirle y rodar todas las secuencias que él había filmado, rodarlas pues con otro actor que ellos pudiesen escoger. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en ese momento, que además el personaje es joven o relativamente joven, el personaje que interpreta Montgomery Clift, yo hubiese escogido, por ejemplo, a James Dean,
que en el 57, bueno, perdón, a James Dean no, porque prácticamente se puede decir que también se mató en un accidente automovilístico. Pero lo que quiero decir es que James Dean hubiese clavado mucho más el personaje que Montgomery Clift, ya que ese afán como de rebeldía es uno de los elementos que más se impregnan toda la película. Y es que el personaje que interpreta a Montgomery Clift en El Árbol de la Vida es un idealista, es un chico hasta cierto punto rebelde que prácticamente rompe con los esquemas de algunos de los pilares fundamentales de lo que es el guión de esta película. Ahora iremos hablando de todo esto. Pero yo os digo que lo que fue el accidente que tuvo Montgomery Clift y que prácticamente le desfiguró el rostro y que tuvieron que recomponérselo a base de cirugía plástica fue lo que marcó digamos, a esta película y lo que le convirtió a este film, digamos, como en una película, se puede decir que maldita. Aunque vista la película, pues se puede decir que se nota muy poco lo que son los cambios de lo que es el Montgomery Clift antes y después del accidente. Es más, Montgomery Clift siempre después del rodaje de la película, que además cuando la vio en el cine no le gustó, y os digo que estuvo marcado por ese accidente, se puede decir sin temor a equivocarse que él la repudió por completo e incluso él creía que la gente iba a ir al cine por el morbo y por la curiosidad, pero sobre todo por el morbo de ver cuáles habían sido las secuencias después del accidente, a ver si se le notaban las cicatrices, pero evidentemente lo que era la cirugía plástica y la labor de maquillaje de los artistas de la Metro obraron un milagro y se puede decir que se nota muy poquito lo que es el antes y el después. Es decir, hay que ver muchas veces la película El Árbol de la Vida para darse cuenta cuáles son las secuencias en las que Montgomery Clift ya había sido operado con cirugía plástica. Pero si os libráis un poquito de los prejuicios, de decir, bueno, pues a ver qué es lo que, a ver dónde estaba operado, dónde no, realmente disfrutaréis de una película que raya las 3 horas de duración, que es una grandísima epopeya y que es una película que yo creo que en líneas generales es magnífica. Todo hay que decirlo, El Árbol de la Vida también es una película que tarda un poquito en despegar, es decir, los personajes tardan un poco en coger fuerza y en arrancar para que la historia empiece a cobrar un poco de interés a lo largo del metraje. De las 2 horas 40 minutos que dura la película, se puede decir que los primeros 40 minutos, media hora, los personajes deambulan un poquito por la película como diciendo a ver cuál va a ser nuestro objetivo. Pero en el momento en el que el personaje de Elizabeth Taylor empieza a surgir, empieza a aparecer en la película despega y lo hace además a gran altura. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en ese sentido, que El Árbol de la Vida, además es una película, como os he dicho anteriormente, es Metro-Goldwyn-Mayer. Y cuando yo me refiero que es una película Metro-Goldwyn-Mayer, lo digo con todas las de la ley. Es decir, tiene un diseño de producción y una puesta en escena muy ampulosa. Lo que es la contratación de las estrellas, que en los años 50 la Metro decía que tenía más estrellas que en el firmamento, lo cual evidentemente era cierto, tenía a su cargo a una gran cantidad de estrellas de Hollywood. La Metro fue una productora que, si me permitís el inciso, pues empezó con muchísimas estrellas desde los finales de los años 20, en el cambio del cine del mudo al sonoro, y que prácticamente hasta finales de los años 50 y principios de los 60, cuando ya el cine de los grandes estudios empezó a decaer, las estrellas ya se fueron jubilando, algunos se retiraron, otros evidentemente murieron, pero se puede decir sin temor a equivocarse que la Metro-Goldwyn-Mayer fue la grandísima productora de la historia de Hollywood, la gran distribuidora, la gran mayor realmente. Y que El Árbol de la Vida es un ejemplo del poder que tenía la Metro-Goldwyn-Mayer. Películas, ya os digo, como por ejemplo Lo que el viento se llevó, producida por David O. Selznick, un productor que estuvo independiente, pero que estuvo ligado durante mucha parte de su carrera a todo lo que era la Metro-Goldwyn-Mayer. Digamos que fijó con Lo que el viento se llevó las grandísimas superproducciones o el camino a seguir de las grandes superproducciones para la Metro-Goldwyn-Mayer. El Árbol de la Vida es una película que ha sido comparada por los cinéfilos y críticos mucho con Lo que el viento se llevó. Yo es una comparación que no la encuentro justa, y me explico. Es una comparación que no encuentro justa porque tienen en común Lo que el viento se llevó y El Árbol de la Vida el trasfondo que tiene de lo que es la guerra de secesión estadounidense, esas pinceladas que tiene de la lucha contra el racismo, contra el abolicionismo,
o a favor o en contra del abolicionismo, los personajes que están a favor o en contra de todo lo que fueron las políticas de Abraham Lincoln, que evidentemente vemos en la película, pero también en Lo que el viento se llevó. Vemos también toda la ampulosidad de lo que fue el viejo sur, de Old South, como los estadounidenses lo conocen. También cierta rebeldía por parte de los yanquis, es decir, digamos que Lo que el viento se llevó y El árbol de la vida comparten el trasfondo histórico y el retrato de las personas de la época, pero desde un punto de vista temático no tienen nada que ver. Es decir, son dos películas en la que digamos que el hilo conductor es muy distinto. En Lo que el viento se llevó, y digo todo esto, estas comparaciones las digo porque hay mucha gente que las compara, muchos críticos, muchos personajes, muchos cinéfilos, muchos historiadores de cine, pero yo no puedo entender la comparación cuando solo tienen de trasfondo lo que es la guerra de secesión. Por ejemplo, el personaje masculino de Montgomery Clift no tiene en absoluto nada que ver con el personaje protagonista de Lo que el viento se llevó, que es Clark Gable, o si me apuráis, evidentemente, Scarlett O'Hara, interpretada por Vivien Leigh. Tampoco lo que es la interpretación de Elizabeth Taylor tiene absolutamente nada que ver ni con la de Olivia Havilland, ni con la de Vivien Leigh, ni muchísimo menos. Es decir, lo que son los personajes y lo que es el trasfondo de la historia son totalmente distintos. En ese sentido, lo único que tienen en común, ya os digo, es el trasfondo histórico y el retrato de unos personajes previos, durante y posterior a lo que es la guerra de secesión y la evolución y cómo le ha marcado la guerra, digamos, a todos estos personajes. Pero en El árbol de la vida se puede decir que la guerra de secesión no es nuclear, no es un pilar narrativo, es un elemento que está ahí dentro de lo que es el argumento, pero no es lo que condiciona a los personajes. Los personajes del árbol de la vida, sobre todo el personaje de Montgomery Clift, es un personaje que se mueve, digamos, por idealismos. Es decir, el personaje de Montgomery Clift en El árbol de la vida es un idealista. Es un chaval que acaba de salir de lo que es la escuela, se ha graduado en un pueblecito, digamos, del norte de Estados Unidos, en Raintree, en el condado de Raintree, y digamos que su profesor le mete como muchas ideas en la cabeza, sobre todo una metáfora que realmente es el hilo conductor de toda la película y que se le va mencionando a lo largo de todo el metraje. El profesor del personaje de Montgomery Clift y también del de Eva Marie Saint, porque son, digamos, dos amigos que se hacen novios durante todo lo que es su estancia en la escuela, incluso ya cuando se gradúan, es que el profesor lo que les va diciendo es que una vez terminada lo que es, y esto es un punto muy importante, si lo entendéis, si lo llegáis a entender, si lo entendéis, que no es difícil, realmente comprenderéis todo lo que es la película en sí misma y todo lo que son, digamos, los objetivos que se propone Montgomery Clift durante el personaje de Montgomery Clift durante la misma. La metáfora o el ideal que este profesor le inculca a Montgomery Clift al personaje de John Shownesby en esta película es el siguiente: una vez que has terminado la escuela y te has graduado, ahora lo que tienes que ir es en busca de lo que es el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida no es que sea un árbol físico, aunque al final de la película simbólicamente aparece este árbol. Pero durante las 2 horas 40 de metraje, el árbol de la vida es una simbología, es una metáfora. El profesor le dice a John Shownesby, le dice, y a sus alumnos, les dice que ahora tienen que ir en busca de la felicidad, tienen que ir en busca de sus sueños, tienen que ir en busca, digamos, del amor verdadero, tienen que ir en busca de lo que son sus ideales. Y que cuando haya alcanzado el grado máximo de felicidad, cuando haya alcanzado sus objetivos, cuando hayan conseguido el amor verdadero, ya habrán encontrado el árbol de la vida. El árbol de la vida, yo creo que en esta película, se asemeja mucho a lo que es la piedra filosofal. La piedra filosofal también es un elemento como simbólico para alcanzar, digamos, un estatus superior de lo que es la vida, de lo que es la felicidad, del amor, las grandes virtudes de las que hablaban realmente los filósofos griegos. Entonces el árbol de la vida es como un símbolo que los personajes tienden a alcanzar para conseguir, digamos, la magnificencia de los que hablaban precisamente todos estos filósofos clásicos. Es decir, una magnificencia en lo que es su modo de vida, la gran virtud, ser virtuoso, alcanzar el amor verdadero, alcanzar tus objetivos en la vida. Si lo has conseguido, realmente encontrarás el árbol de la vida.
Pero el personaje de John Shownesby, interpretado por Montgomery Clift, ahora hablaremos de lo que son las interpretaciones después de todo esto, se puede decir que se obsesiona con la idea, incluso se interna en una secuencia en unos pantanos, en unos bosques allí de todo lo que es alrededor de su pueblo, en busca de ese árbol del que hablaba su profesor, porque no había él captado lo que era el mensaje, pero el profesor posteriormente se lo dice. Además es que la figura del profesor en esta película es, digamos, como una figura muy reiterativa en momentos clave, como para ayudar al personaje de Montgomery Clift a superar una serie de situaciones. Si ya habéis visto la película, la figura de este profesor estará presente cuando Montgomery Clift rete a una carrera al personaje de Lee Marvin, al que al principio le tomará pues como un adversario, pero que pasado el metraje de la película se convertirán en compañeros llegada la guerra de secesión. También estará presente cuando él intente, Montgomery Clift, el personaje de John Shownesby, realmente intente involucrarse a lo mejor en el mundo de la política, pero él no tiene todavía, aunque es muy idealista, él no está hecho como para la política porque la ve como una especie como de engaño para el pueblo. También estará presente, por ejemplo, casi al final de lo que es el film, cuando el personaje de Elizabeth Taylor, en el culmen de lo que es su trauma, ahora hablaremos más profundamente de los personajes, porque tienen muchas capas de lectura todos ellos, de las que yo no he oído hablar, pero que si veis la película os daréis cuenta enseguida, pues aparece pues al final de la película, pues que digamos que esa locura o que ese trauma que ella ha tenido la ha llevado prácticamente a la muerte. También estará presente. Es decir, la figura del profesor es como un símbolo en el árbol de la vida. Un símbolo para decirle a John Shownesby, por aquí tienes que ir, por aquí no debes, dependiendo de lo que son sus ideales. Es decir, será como un símbolo, como un elemento, como un tanto muy polivalente, para que le diga al personaje de John, al de Montgomery Clift, este es el camino recto, por aquí tienes que seguir y por aquí no debes seguir, no debes desviarte del mismo. Por eso cuando termina el colegio, al principio de la película, cuando termina la escuela y se gradúan, le dice toda esta metáfora, sobre todo a John Shownesby. Le dice, es que ahora tenéis que alcanzar el sumum, digamos, de lo que es el ideal de los grandes filósofos, es decir, la felicidad. Ahora que habéis triunfado, que habéis terminado vuestros estudios, tenéis que encontrar el amor verdadero, tenéis que ser felices, tenéis que desarrollaros como persona. Hallar el árbol de la vida en esta película es realmente como hallar la felicidad absoluta y desarrollarse realmente como persona. Eso es lo que simboliza el árbol de la vida. Dentro de lo que son, yo os digo, los personajes de la película, tenemos que hablar, sin duda alguna, de tres estupendas interpretaciones, tanto de Montgomery Clift como Eva Marie Saint, que realmente es un personaje que está, digamos, como en un segundo plano, en un segundo término, pero también de la estupenda y magistral interpretación de Elizabeth Taylor, que mereció una nominación al Oscar en su día. La película realmente tuvo 4 o 5 nominaciones al Oscar, que fueron la de mejor vestuario, la dirección artística, la película, ya os digo, tiene una puesta en escena absolutamente memorable, la banda sonora y la interpretación de Elizabeth Taylor. Realmente, en todo lo que es el desarrollo de ese ideal que tiene el personaje de Montgomery Clift, de John Shownesby, él se va a casar con Neil, que es la chica que le conoce de toda la vida, su amiga y prácticamente como su novia. Al principio de la película se dan como unos regalos, como formalizando una, digamos, formalizando una relación. Pero se cruza por el camino de John, de Montgomery Clift, el personaje de Susan Drake, interpretado, yo os digo, magistralmente por Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor en esta película, que hace una interpretación magistral, interpreta a un personaje que es muy complejo y además que se nos va dando como con una serie de pinceladas a lo largo de todo el metraje. Es un personaje que lo vamos descubriendo poco a poco. Es un personaje que va decayendo, una especie de locura, que yo he oído decir a mucha gente, creo que alguno de los críticos de García, uno de los contertulios decía que estaba como una cabra o algo así. Para nada, es decir, el personaje de Elizabeth Taylor en esta película tiene un trauma. No es que esté loca, no tiene una enfermedad mental, pero tiene un trauma que vivió de niña y que ese trauma, pues como todas las personas que suelen tener o ansiedad o algún trauma que hayan tenido infantil, evidentemente sale a la luz de vez en cuando y tiene un deterioro cognitivo.
pero no es que tenga una enfermedad mental, ella tiene un trauma y a lo largo de la película, en la mayor parte de la película, ella se comporta como una persona normal, pero van ocurriendo una serie de acontecimientos que despiertan ese trauma en ella. Y ese trauma es lo que hace que al final de la película pues tenga un final muy trágico. Pero evidentemente, digamos que el trauma se apodera de ella, pero no es una enfermedad mental como tal. El personaje de Elizabeth Taylor, con el que me quiero detener, porque yo creo que es el más interesante de todos, por eso os la he puesto en la miniatura, además que en la película sale impresionantemente guapa y bella, como ella era realmente Elizabeth Taylor, es un personaje que estando de niña, ella es realmente la hija de un terrateniente sureño, pero realmente este terrateniente sureño pues estuvo casado, viajó con su mujer a Cuba, pero en Cuba conoció pues a una mujer que se supone que es evidentemente de color. Se nos da a entender en la película y que cuando regresan a Estados Unidos se puede decir que esta mujer cubana se ha convertido en la amante de, digamos, del padre de Susan Drake. Susan Drake nace y durante toda la película Edward Dmytryk y los guionistas del film lo que hacen es jugar un poco con la ambigüedad, ya que se nos está dando a entender que Susan Drake, que el personaje de Elizabeth Taylor realmente podría tener sangre de una mujer de color, cosa que ella detesta como sureña que es. Y entonces ese acontecimiento por el cual nos dice que su padre y esta mujer cubana, esta mujer supuestamente de color, seguramente de color, digamos, se convirtieron en amantes, la tortura a ella en su interior y cree ella que evidentemente al tener sangre o parte de la sangre de una mujer de color, ella se transforma automáticamente en una mujer de color, y eso que ella como sureña en aquella época odia el abolicionismo, es decir, no quiere que la gente de color, que los negros, digamos, tengan libertad. Y todo eso la va minando, la va traumatizando constantemente. Y además de niña sufrió, digamos, un accidente en una casa que tuvieron en el que se produjo un gigantesco fuego. Y claro, pues la casa ardió por completo, ella fue salvada prácticamente en extremis, pero eso nos da a entender que ese fuego pudo ser provocado por su propia madre, celosa de su padre porque tenía una amante cubana, una amante de color que podría ser la madre de Susan Drake. Y por lo tanto, esa idea la va atormentando constantemente, y sobre todo por las imágenes que en la mente de esa niña de 9 años se le quedaron grabadas en lo que es su mente, y con todo ese grandioso y gigantesco fuego que prácticamente destruyó su casa, pues ella tiene un trauma que va reviviendo paulatinamente a lo largo de la película. Y cree ella que ese trauma le está impidiendo al que será su marido, realmente, el personaje de Montgomery Clift, de John Shownesby, el que le va a impedir a John pues realizarse y tener una felicidad plena y por lo tanto alcanzar su árbol de la vida. Pero claro, el personaje de Susan Drake, debido a este trauma infantil que tuvo, prácticamente va teniendo una serie de capítulos en donde sufre un pequeño deterioro cognitivo, hasta que al final no puede más y ella cree que es un obstáculo para la felicidad de su marido, del personaje de Montgomery Clift. Lo que hace que la película tenga un final bastante trágico en ese sentido. Pero el personaje de Montgomery Clift no está con Susan Drake, digamos por pena, sino por amor. Hay un plano en el que él va a comenzar la carrera con Lee Marvin, y entonces se queda completamente obnubilado cuando la ve. Es decir, que es un flechazo. Es decir, lo que prima en esta película dentro del triángulo amoroso entre Elizabeth Taylor, Montgomery Clift y Eva Marie Saint es, digamos, un tanto lo que es la sinrazón del amor. La sinrazón porque él, sabiendo que es una mujer que tiene problemas, él termina enamorándose y termina casándose con ella, aunque también engañado, porque Susan Drake le dice que se ha quedado embarazada cuando en realidad no lo es. Y cuando Susan se lo comenta a John no le importa, porque él ya se había quedado completamente obnubilado ante la belleza de Susan Drake, ante esta, digamos, belleza sureña, por así decirlo, renunciando a
digamos, la novia que había tenido de toda la vida, su amiga de toda la vida, que le seguirá amando a lo largo de toda la película. He ahí lo que es el triángulo amoroso que yo os había resaltado al principio del vídeo. Es decir, en esta película el personaje de Montgomery Clift, de John Shownesby, lo que hace es romper una serie también de esquemas muy paradigmáticos en aquella época, en el siglo XIX en Estados Unidos. Es decir, cuando estaba, por ejemplo, digamos, prácticamente comprometido con el personaje de Neil, interpretado por Eva Marie Saint, se supone que se va a casar con Elizabeth Taylor, con Susan Drake, porque la había dejado embarazada, lo cual podía suponer, evidentemente, pues un escándalo en la sociedad del momento. Pero a él no le importa, porque él es un idealista, él lo que va buscando es su felicidad. Al igual que le dijo su profesor en el principio de la película, que buscase su árbol de la vida, que buscase su felicidad, y es lo que él hace. John, interpretado por Montgomery Clift, es lo que hace, buscar su felicidad, y su felicidad la encontrará al lado de Susan Drake, por muy mal que ella pueda estar debido a ese trauma que ha tenido. Evidentemente, dentro de lo que es el argumento también tendrá especial importancia lo que es la guerra de secesión, pero no es tan importante como, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, que es una piedra angular y un pilar fundamental en el argumento. Aquí no lo es. Aquí la guerra de secesión es como un telón de fondo. Condiciona un tanto a los personajes, pero cuando aparece la guerra, cuando ya John se va a la guerra, se puede decir que ya su personaje ha evolucionado de un modo muy grande, ha evolucionado progresivamente. También el de Eva Marie Saint y también el de Susan Drake. Es decir, no es como otros exponen, que es como Lo que el viento se llevó, porque Lo que el viento se llevó, lo que es la guerra, condiciona a Escarlata, condiciona a Red, condiciona a Ashley, condiciona a todos. Pero aquí ya no tanto. Aquí la guerra es más un telón de fondo. Es un acontecimiento que ocurre en el film, pero no abarca prácticamente todo lo que es todo lo que es el argumento del film, ni muchísimo menos. Podemos ver realmente lo que es el árbol de la vida, ya no solo, digamos, como una especie como de drama donde los personajes también sufren lo indecible por ese amor que tiene Montgomery Clift hacia Elizabeth Taylor. Realmente El árbol de la vida es una película de época, es una película de costumbres. Y eso es algo que yo pues no puedo entender por qué muchos críticos no lo han visto. Muchos críticos intentan ver una película incluso en algunos momentos antibelicista, un melodrama, pero en esencia El árbol de la vida es una película de costumbres. Es decir, desde el primer momento, todo lo que va adaptándose el personaje de Montgomery Clift, incluso rompiendo, son normas que tenía la sociedad en ese momento. Es decir, el personaje de Marie Saint representa, digamos, las normas más férreas o más encorsetadas de la sociedad. Un hombre, en este caso Montgomery Clift, se tiene que casar o tiene que comprometerse con su novia de toda la vida. Pero ¿qué es lo que hace? Se casa con Susan Drake, que es la que ha conocido pues prácticamente en un momento dado de lo que es su vida, de lo que es la película, pero que no es la novia de toda la vida. Por lo tanto, rompe con los esquemas costumbristas que habían sido ya establecidos en la película, al principio cuando se dan esos regalos. Pero ahí está precisamente la gracia que tiene El árbol de la vida y el personaje de Montgomery Clift, que lo que hace es romper con una serie de costumbres ya establecidas dentro de lo que es el film costumbrista propiamente dicho. Luego también se nos expone ya no solo las costumbres, sino también un retrato de lo que es la sociedad tanto de los yanquis como de los sureños. Es decir, en ese aspecto, digamos que la película es un poco más esquemática, porque claro, a los sureños se nos van a pintar como antiabolicionistas, que están a favor de lo que es la esclavitud, y evidentemente los yanquis que están a favor de derribarla. Lo que fue realmente lo que fue la administración de Abraham Lincoln en aquellos tiempos, 1862, 63, 64 aproximadamente, que es los años donde esta historia realmente se está desarrollando. Pero ya os digo, en esencia El árbol de la vida es una película meramente costumbrista. Es decir, por ejemplo, incluso se hace referencia a las fiestas populares del pueblo de Raintree. Es decir, esa carrera en donde Montgomery Clift y Lee Marvin, digamos, ¿cómo os lo diría? Pues se van retando el uno al otro, y luego también cuando se meten dentro de lo que es el bar, porque Lee Marvin pues está acostumbrado a beber bastante, el personaje de Lee Marvin está acostumbrado a beber bastante, y John,
el personaje de Montgomery Clift lo que hace es retarle, pero es un chico pues que no ha vivido pues prácticamente nunca en su vida y bueno, pues va a la carrera completamente borracho, etcétera. Es decir, también se nos expone una serie de como de costumbres que tenían determinados personajes dentro de lo que es el pueblecito de Raintree. Es decir, un pueblecito pues muy típicamente del Estados Unidos de 1860-1850 de aquella época. Es decir, El árbol de la vida es una película de costumbres, es una película de época, es una película donde los personajes luego ya posteriormente a la guerra tienen establecidos lo que son sus ¿cómo os diría yo? Sus hogares, lo que son sus maneras, luego lo que es la costumbre de lo que es, por ejemplo, todo lo que fue el avance político que tuvo Estados Unidos, después de lo de la administración Lincoln, después precisamente de su asesinato, que también se menciona en la película, no se ve, pero se menciona, ahí está, todo lo que fueron los acontecimientos de la Guerra de Secesión, es decir, es una película, digamos, ciertamente un tanto histórica, pero ampliamente de costumbres, y tampoco hay que darle muchas vueltas, no hay que buscar a los tres pies al gato. Luego, si evidentemente queremos ver más capas de significación, pues sí, efectivamente, pues tiene tintes de melodrama por el triángulo amoroso entre los tres protagonistas, tiene pinceladas antibelicistas por lo del abolicionismo o antiabolicionismo, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, El árbol de la vida es realmente una película costumbrista. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, ya os digo que Montgomery Clift hace una brillante interpretación, aunque ya os digo que lo que fue el accidente que él tuvo le condicionó bastante. Sobre todo sí que hay ciertos planos, ciertos momentos donde él parece que está un tanto, no voy a hacer fingido, pero parece que se sale un poco de su personaje y realmente se esfuerza por sacar un poco de sentimiento del personaje en determinadas secuencias, sobre todo lo que es la parte final de la película. Yo creo que la interpretación de Montgomery Clift en esta película va de más a menos, sobre todo, evidentemente, después del accidente que tuvo y cómo le condicionó. Suceso que su amiga, Elizabeth Taylor, en esta película, digamos que aprovechó desde un buen punto de vista para erigirse como, realmente no voy a decir como la gran estrella de la película, bueno, sí, lo voy a decir, como la gran estrella de la película, porque es ella la que brilla realmente por encima de todos. Hay un plano casi al final, prácticamente al final de la película, cuando ella decide irse, se despide de su hijo y se interna como buscando el árbol de la vida, metafóricamente, porque lo que ella es, lo que quiere es quitarse de en medio de la vida de su marido, que ella sube unas escaleras y hay un plano que se queda mirando como con tristeza o pensando en su marido, pero de repente sus ojos parece que se abocan como a la locura, como a la desesperación. Pero luego ese plano en el que los ojos parece que se le van a salir de las órbitas vuelve otra vez a la tristeza. Ahí es donde se ve una actriz. Prácticamente se cambia de expresión, Elizabeth Taylor cambia de expresión o nos brinda tres expresiones diferentes prácticamente en 1 segundo o 2 segundos. Ahí es donde se ve la interpretación de una actriz. Y luego también la gran elegancia que siempre ha tenido Elizabeth Taylor a la hora de llevar todos esos vestidos y a la hora también de sacar jugo incluso a la presencia física y sobre todo al protagonismo de todo lo que era su belleza. Hay algunos planos en los que Elizabeth Taylor está absolutamente arrebatadora. Y en ese sentido, aunque Eva Marisain, pues siempre pues también fue una actriz atractiva, una buena actriz, todo hay que decirlo. En La ley del silencio de Elia Kazan estuvo estupenda, además dándole la réplica a Marlon Brando. En esta película queda desplazada totalmente por una Elizabeth Taylor muy seductora con su personaje y muy bien encauzada, tanto desde el punto de vista de la puesta en escena de su personaje, de la propia Elizabeth Taylor, como desde el punto de vista de lo que es la interpretación dirigida por Edward Dmytryk, por el director. Yo creo que Elizabeth Taylor en esta película está fantástica y digamos que ya os digo, se aprovechó un poquito de lo que era la desgracia que tuvo su amigo Montgomery Clift, que digo que además, si me permitís el inciso, se conocían desde el rodaje de Un lugar en el sol, en 1951, donde estaban 6 años, estaban mucho más jovencitos, pero que, la interpretación de Elizabeth Taylor en esta película es mucho más homogénea. Es toda muy parecida, muy igual, muy expresiva, muy locuaz, es decir, es mucho más completa.
Sin embargo, Montgomery Clift, ya os digo, para ser un actor del método, y era un excelente actor, no hay más que verle en películas como en Río Rojo, de Howard Hawks, o en La Heredera, de William Wyler, o tantísimas otras películas, por ejemplo, en Vidas Rebeldes, junto con John Huston, dirigida por John Huston, junto con Clark Gable, a Marilyn Monroe. En esta película está también soberbio, pero su interpretación va perdiendo fuelle. Y al final de la película le veo yo un tanto forzado. Y eso que era, yo os digo, un actor del método que tenía que haberse metido en su personaje desde el primer momento. Lo hizo, pero se puede decir que el accidente que tuvo, se puede decir que le sacó directamente del personaje, y hay algunas secuencias donde está un tanto, le veo yo un tanto como perdido en ese sentido. Sin embargo, contrasta mucho con la interpretación de Elizabeth Taylor, que yo creo que está más homogénea, más regular en todo lo que es la película. Pero vamos, la película en general tiene un nivel interpretativo estupendo. Ya la Metro-Goldwyn-Mayer se encargaba de eso. Yo os digo, Agnes Moorehead, Rod Taylor, Lee Marvin en su primer papel, y yo os digo, y los tres actores protagonistas, que evidentemente eran ya estrellas consagradas cuando realizaron esta película. El Árbol de la Vida, además, es una película que técnicamente es una película muy superior en sus logros técnicos más que sus logros argumentales. En sus logros argumentales es una película, ya os digo, muy densa, sobre todo lo que es lo relativo enfocado al personaje de Elizabeth Taylor. Pero también es una película muy técnica, en el sentido de que Edward Dmytryk también era muy técnico. Yo os digo, como al principio del vídeo os he dicho que Edward Dmytryk cuidaba mucho la puesta en escena, el diseño de producción, cuándo debe de entrar y cuándo debe de salir una banda sonora. La canción, por ejemplo, del Árbol de la Vida, de Raintree County, al principio y al final de la misma, digamos que le da como un tono, ¿cómo os lo diría yo? Le da como un tono de romanticismo, un tono poético, un tono de romanticismo y de poesía que también tiene el personaje de John Shownesby, el personaje que interpreta a Montgomery Clift. Es decir, que digamos que la banda sonora va como acentuando esas pinceladas que necesita el personaje de Montgomery Clift para ser más completo de cara a lo que es el espectador. El uso de la banda sonora acertadísimo, y sobre todo el uso del formato panorámico, que en esta película es absolutamente impresionante. Edward Dmytryk fue o tiene el honor de ser el primer director que rodó en el formato de 70 milímetros, en formato Ultra Panavision. Y realmente pues aquí tenemos una película donde se puede decir que el apartado visual es absolutamente apabullante. Todo lo que son los decorados de lo que es la casa de John Shownesby, también la mansión que tiene Susan Drake con su familia en el sur, ese baile, por ejemplo, cuando John y Susan se van a vivir al sur, la secuencia del baile realmente extraordinaria, con todos esos extras que tienen esas vestimentas tan ampulosas, que se nos indica visualmente que se está desarrollando en el sur porque hay una orquesta que todos son hombres de color, teniéndolos ahí como evidentemente lo que eran los pobrecillos, que eran esclavos en ese momento, y que claro, ya nos da una idea de que estamos en el sur, en la tierra de Susan Drake, porque ella es una chica sureña. Y entonces la ampulosidad, digamos que se desboca en la película. Se puede decir que en el sur de Estados Unidos, en 1850, 1860, todo lo que fue el siglo XIX, digamos que era una zona como más rica, porque eran las grandes plantaciones de algodón, los grandes terratenientes, mucho más que en los estados del norte. Debido a esta gran diferencia y por lo que fue evidentemente el abolicionismo de lo que es la esclavitud, es por lo que saltó todo por los aires para lo que fue la guerra de secesión. Pero ya Edward Dmytryk nos da, digamos, indicaciones visuales para darnos cuenta de que efectivamente estamos en el sur o estamos en el norte de Estados Unidos, todo narrado en ese sentido visualmente. Luego, lo que es el uso del Technicolor es deslumbrante. Esta es una película que además tiene un Technicolor como muy metálico, es decir, abundan los colores saturados, como en las películas del Technicolor, pero ya no tenían esos colores pastel de los años 30, del Technicolor de los 30 y de los 40, sino que es un Technicolor de tonos más cromáticos, más metálicos, más con brillos. Y el uso de la luz en esta película es prodigioso. Es decir, el uso de la luz
sobre todo en lo que son los interiores, además con unos contrastes lumínicos, en ese formato panorámico, convierten al Árbol de la Vida en una película visualmente que es como una experiencia. Es una película que se puede decir que no es ni de interiores ni de exteriores, sino que es de las dos cosas. Tiene secuencias importantes tanto en los exteriores para la evolución de los personajes, como es la carrera entre Montgomery Clift y Lee Marvin, tanto en interiores, cuando se desarrolla más el drama entre el personaje de Montgomery Clift y entre el personaje de Elizabeth Taylor, entre John Shownesby y en de Susan Drake, respectivamente. O sea, es decir, es una película en la que el guión y en la dirección de Edward Dmytryk ya se encarga realmente de que tanto interiores como exteriores tengan un protagonismo especial, sobre todo lo que es el pueblo de Raintree, que es, como os diré yo, no os voy a decir que es como muy costumbrista, pero digamos que es como muy bucólico. Es decir, hay un plano al principio de la película que el pueblecito está, digamos, rodeado de bosques, rodeados de colinas, rodeado de pantanos, de ríos, además donde los personajes, cuando gana la carrera Montgomery Clift, se va al río a bañarse allí con Susan Drake, ya totalmente ya enamorado y perdido de amor por ella, que se supone que tienen relaciones íntimas, que luego aprovecha a Susan Drake para engañarle para que se case con él, pero que a él no le importa porque él está perdidamente enamorado. Es decir, que en ese sentido todo lo que es también el uso del paisaje es para acentuar el tono romántico, el tono poético que tiene la película. Es decir, El Árbol de la Vida en ese sentido es una película eminentemente poética y romántica, porque todos los personajes buscan un ideal. Todos los personajes buscan, digamos, su felicidad. El personaje de Vamari Saint, no se ha hablado de él, es un personaje que quiere a Montgomery Clift, quiere realmente a John durante toda la película. Y ella está a punto de casarse con un pretendiente que tiene, pero que terminará yendo durante unos años a vivir con una hermana suya, como intentando irse del pueblo de Raintree para no encontrarse con John, que ya está casado con el personaje de Susan Drake, que evidentemente tienen posteriormente un hijo, y que claro, todo eso la va hiriendo, la va haciendo como mella en ese sentido. Y claro, ella quiere como perderle de vista, pero ella vuelve, años después ella vuelve al pueblo porque realmente ella tiene una conexión especial con el personaje de John. Y al final de la película, cuando Susan tiene ese trágico final, será ella la que realmente será como la madre, por así decirlo, adoptiva de Jimmy, que es el hijo que habían tenido Susan y John. La verdad es que el final de la película es muy simbólico porque, ya os digo, durante toda la película los personajes van buscando, digamos, el árbol de la vida. Van buscando simbólicamente la felicidad, la plenitud de lo que es su vida. Y claro, cuando Susan, que ella cree que realmente está impidiendo ser feliz a su marido, que no es cierto, pero ella, digamos que dentro de lo que es el trauma que la marcó de niña, cree que está impidiendo la felicidad de su marido, ella pues tiene un trágico final en los pantanos, en aquellas zonas donde se habían conocido años antes, cuando eran más jóvenes, cuando eran, puedo decir que joven, no voy a decir adolescentes, pero jóvenes realmente. Y claro, pues se supone que ese trágico final, ese final que tiene el personaje de Susan, va a dejar a John con el amor verdadero que puede tener con su mujer, con su novia de toda la vida, y que posteriormente seguramente se convertirá en su mujer, que será el personaje de Neil, cuando pueda alcanzar realmente la plenitud de felicidad bajo el punto de vista de Susan, porque John ya es feliz con Susan. Es más, hay una secuencia en la película donde después de la guerra civil él va a buscarla porque ya ha desaparecido. Ella quiere dejar al personaje de John, que le quiere, que le ama, pero que realmente ella cree que le está impidiendo ser feliz debido al problema y al trauma que ella tiene. Y al final de la película, el niño que ha desaparecido junto con el personaje de Susan, que es su madre, aparece al lado de un tronco de un árbol que tiene un colorido completamente distinto a los árboles del resto de lo que es el bosque. Se supone que ese plano final, ese es como es el árbol de la vida, que realmente no es que sea un árbol especial, es otro árbol del bosque. Pero Susan, al quitarse de en medio de la vida de John, cree que efectivamente él va a alcanzar, digamos, su árbol de la vida, la plenitud de su felicidad,
junto al personaje de Neil, del personaje de Amarisain. Por eso le hice una secuencia antes. Tú le quieres a John. Y le dice, bueno, fuimos amigos desde niños, crecimos juntos, y sí, tengo que decir que le quiero. Es decir, Susan quiere el árbol de la vida para John, la felicidad. Por eso ella se quita de en medio. Por eso se puede decir que es un triángulo trágico, es una película de costumbres, pero también es a su vez es una película muy poética, porque los personajes también se sacrifican en función de la felicidad de otros. Eso forma parte del romanticismo de los escritores románticos de la época, de lo que fueron los poetas. Y claro, todo eso lo que hace es llevar a los personajes a alcanzar su árbol de la vida. Es decir, alcanzar su felicidad, que conecta directamente con el principio de la película cuando ese profesor le dice a John: tienes que alcanzar tu árbol de la vida, tu felicidad, enamorarte, alcanzar tus objetivos. Y se puede decir que John los alcanza durante toda la película. La película es un crecimiento del personaje de John en la búsqueda de esa felicidad. No en la búsqueda del árbol físicamente como al principio, que se interna en el pantano y lo va buscando. No, es la búsqueda de la felicidad, de la plenitud de su personaje. Es la búsqueda de las virtudes que yo os digo, pues hacían referencia a los filósofos, los grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sófocles, Eurípides. Es decir, lo que es la virtud total de un hombre. Y eso está simbolizado en el árbol de la vida, que es realmente el título de la película y el objetivo de los personajes de este film. El árbol de la vida de 1957, yo os digo, tuvo 4 nominaciones al Oscar. Fue un año donde, pues bueno, pues se llevó, pues se puede decir que todo el puente sobre el río Kwai de David Lean. Fue la que se llevó 7, sí, creo que fueron 7 Oscar. Pero claro, el puente sobre el río Kwai de David Lean es una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, si no casi la mejor, se puede decir. Y El árbol de la vida, pues era una buena película, pero que ya os digo, tuvo el estigma de maldita y sigue teniendo el estigma de maldita. ¿Por qué? Pues evidentemente por 2 cosas. Por los prejuicios de muchas personas a hablar de Edward Dmytryk, por ser una persona que delató a comunistas, y realmente porque Montgomery Clift tuvo ese polémico accidente estando, ya os digo, borracho, estando completamente ido, y que le hizo pasar por una cirugía plástica tremenda que junto con el maquillaje pues deterioró, por así decirlo, lo que fue su interpretación en la película, pero que ya os digo que va de más a menos durante el film. Pero si nos despojamos de todos los prejuicios, se puede decir que El árbol de la vida es una magnífica película, que ya os digo, tarda un poco en despegar un poquito, en alcanzar esos personajes, digamos la plenitud de actividades para luego desarrollar lo que es el argumento. Pero el personaje de Susan Drake, de Elizabeth Taylor, ya se encarga de que la película, a partir de que ella sale, empieza ya a cobrar altura, y una muy buena altura. Para mí, esta película, El árbol de la vida, es completamente merecedora de lo que es el cine con mayúsculas. Es decir, unos personajes, digamos, muy completos, con muchas capas, con grandes interpretaciones, una puesta en escena gloriosa, un formato panorámico de ultrapanavisión utilizado hasta el extremo, un Technicolor maravilloso, una utilización de decorados y de exteriores extraordinaria, y una historia que, como decían los cánones de la época, era bigger than life, más grande que la vida. El árbol de la vida para mí es un clásico imperecedero y merecedor de esta sección llamada cine con mayúsculas. Una de las grandes películas de los años 50 sin ningún género de dudas. Hay que despojar esta película de toda leyenda negra, de todo prejuicio de críticos, historiadores, y verla como lo que es: un gran espectáculo, una gran historia, una odisea con tintes poéticos, románticos, pero en esencia una película de costumbres, una película de época y una película de personajes que van evolucionando, que tienen un inicio, un final, un nudo, y que todos ellos van creciendo paulatinamente respecto a una serie de secuencias y de acontecimientos dentro de la película, cosa que hoy en día realmente pues no se da mucho, que parece de perogrullo, pero que no se da mucho en el cine actual, y que cuando al principio de la película los personajes se puede decir que no son prácticamente en absoluto o no se parecen en nada a los del final del film. Para mí El árbol de la vida es una película estupenda, perfectamente disfrutable, 2 horas 40 de auténtico cine, y además producida
por una de las grandes majors de aquella época, que fue la Metro-Goldwyn-Mayer. Para mí, una grandísima película. El árbol de la vida. No os perdáis este maravilloso título, no os va a defraudar. Y atención, ya os digo, a las estupendas apariciones de un Lee Marvin prácticamente en su salsa. En su primer papel no protagonista, secundario quiero decir, pero que incluso tiene tanta presencia que incluso a veces le roba protagonismo al propio Montgomery Clift, y eso no era fácil. Pero evidentemente en el 57 empezó a resurgir una nueva estrella, que fue Lee Marvin. El árbol de la vida, ya os digo, de 1957. Espero que os haya gustado la review de una película que yo considero que es imprescindible en la historia del cine y sobre todo muy importante a la hora de entender la política de los grandes estudios a finales de los años 50, y un film realmente muy notable en la mayoría, prácticamente de todos sus aspectos. Espero que os haya gustado la crítica, espero que os haya gustado la reseña, que tengáis una buena velada y hasta mañana.